Buenos días, buenas tardes. Good day and good afternoon. ¿Cómo están ustedes? How are you doing? Aquí nuevamente para meditar en la palabra de Dios. Here we are once again to meditate on the Word of God. Pero antes de eso, But before we get to do that, quiero enviar un saludo muy especial a Margaret Thompson I would like to send a big hug to Margaret Thompson y a su esposo David. and his husband David. David. Porque nos alegró mucho de recibir un video Because we were so happy to receive a video después de una afección seria de la garganta after she was severely sick of throat. que tuvo la hermana Margaret, Margaret was sick, pero la escuchamos cantar una alabanza. but we heard her singing a song to God. Ella misma la acompaña con el piano. She plays the piano herself. Y ese es un indicio de que algo ha hecho Dios en su vida And that means God did something on her life para que la pueda escuchar cantando con tanto entusiasmo. so we can all listen to her singing so happy. Ustedes mismos la pueden escuchar You can hear it yourself en nuestra página on our website, cristo.uy. cristo.uy. Está en el sector de las alabanzas. It's on the section of the songs. Así que nos gozamos mucho y agradecemos a Dios So we are very happy and thankful to God por esta obra que ha recibido también en su vida. for what He did on her life. También quiero recordar un programa de 1 hora de duración I would also like to remind you about a program, a radio program. que tenemos por una radio de Buenos Aires It's through a radio in Buenos Aires, los domingos de tarde Sundays afternoon a las 4 de la tarde. at 4 p.m. No solamente escucharán predicación, sino nuestra querida hermana Julia You will not always only hear my message, but you will hear Julia too, desarrollando todos estos temas que tienen que ver con la fe. developing all of these things about faith. Y nosotros veníamos meditando And we have been meditating on el cambio tan grande que tuvo Saulo the dramatic change that Saul had después de su conversión. after he was converted. Porque la conversión significa Because to be converted means mudar una cosa en otra. move something to another thing. Y realmente el exponente más claro de eso And the biggest example of that is es Saulo de Tarso y luego el conocido apóstol Pablo. he was Saul and then he became the Apostle Paul. Porque él estaba en una misión totalmente antagónica, Because he was in a totally different mission, persiguiendo la iglesia y buscando de destruirla. persecuting church and trying to destroy it. Pero cuando fue allá interceptado, antes de llegar a la ciudad de Damasco, But when he was intercepted on his way to Damascus al mediodía, at noon, dice que una luz brillante se le apareció del cielo. bright light came from the sky. Tiene que haber sido muy fuerte eso, It has to be something really strong porque a mediodía logró ver esa luz tan intensa. because he saw that intense light. Él y los que estaban con él.
and those who were with him en esa misión de ir a perseguir a los creyentes que estaban en la ciudad de Damasco. and that mission of persecuting those who believed in God that were in Damascus. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice a esa voz que escuchó, And the first thing that Paul said to that voice he heard, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? Y entonces esa voz que era Jesús hablándole, And so that voice that was Jesus talking to him, ve a Damasco y allá se darán las instrucciones. said, go to Damascus and you'll be instructed there. Así que después de esa luz brillante So after that bright light que quedó ciego, that got him blind, dice la palabra de Dios que fue llevado por la mano hasta introducirle en Damasco. it says on the word of God that he was taken by his hand and they led him to Damascus. Y allí Dios tenía un instrumento preparado And there God had an instrument prepared for him para darle las primeras instrucciones acerca del Evangelio glorioso de Jesucristo. to give him the first instructions on that glorious gospel. Así que vemos que Pablo, antes de recibir esta conversión, era completamente diferente. So we see that Paul, before he was converted, he was a totally different person. Y cuando uno tiene la experiencia de la conversión, And when one is converted, que no consiste simplemente en cambiar de religión, and it's not only about changing the religion you follow, no consiste simplemente en llegar a una iglesia, it's not just about arriving to a church. es una experiencia que Jesús, hablándole a Nicodemo, dice, es necesario nacer de nuevo It's an experience that Jesus said it is necessary to be born again para entrar en el reino de Dios. in order to enter God's kingdom. Se necesita un milagro de Dios. It needs a miracle from God. Y Dios es el que hace ese milagro. And God is the one who do that. Aquí la Biblia, en Hechos capítulo 9, Here in Acts of the Apostle chapter 9, del versículo 27, on verse 27, versículo 17, verse 17, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo. then Ananias entered the house where Saul was, Y poniendo sobre él las manos dijo, and putting his hands above him, he said, hermano Saulo, Brother Saul, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado the Lord Jesus has sent to me, para que recibas la vista so you can recover your sight y seas lleno del Espíritu Santo. and you be filled with the Holy Spirit. Sabe que varias veces el apóstol Pablo Many times Apostle Paul narra su testimonio narrates his testimony de ese cambio tan grande que hubo en su vida. about a drastic change in his life, No solamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, not only on Acts of the Apostles, sino también en sus cartas. but also on his letters. Y el cambio fue tan grande And that change, it was so big que en el verso 20 de este mismo capítulo, that on verse 20 of this very same chapter, enseguida predicaba a Cristo, he was already telling everyone about the Word of God, diciendo que este era el Hijo de Dios. saying that Jesus was the Son of God. Para ser salvo hay que tener esa experiencia de ese nuevo nacimiento. In order to be saved, you have to have that experience of this new birth. Y eso lo hace Dios soberanamente. And that is a thing that only God does. ¿En quiénes? And whom? En quienes Él ha escogido, como dice la carta de Pablo a los Efesios, And those he chose, like it says on the letter of, desde antes de la fundación del mundo,
before this world was created. Aquí en la tierra se cumplen los planes soberanos de Dios de la eternidad. Here on earth, the plans of God are done. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Y los propios creyentes quedaron sorprendidos de este cambio. And even those who believed were amazed about this change. Porque dice en el verso 21, Because it says on verse 21, y todos los que le oían estaban atónitos. and everyone that heard him was shocked. Significa estaban sorprendidos It means that they were amazed. y decían, And they were saying, ¿no es este el que asolaba? Significa destruir, asolar. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? isn't him the one that destroyed everyone in Israel who called his name? Y a eso vino acá, And that's why he's here, para llevarlos presos to get everyone to jail ante los principales sacerdotes. in front of the priests. Verso 22. Verse 22, Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, but Saul was really making an effort and got the Jews of Damascus really confused, demostrando que Jesús era el Cristo. demonstrating that Jesus was the Christ. Realmente, para ser salvo, es necesario conocer a Jesús. It's a reality that to be saved, it is necessary to meet Saulo era un religioso, Jesus. Saul was a religious man. perseguía la iglesia, He persecuted church, no conocía a Jesús. didn't know Jesus. Pero acá dice que Saulo mucho más se esforzaba, But here it says that Saul was really making an effort, demostrando que Jesús era el Cristo. demonstrating that Jesus was the Christ. ¡Qué glorioso cambio! What a glorious change. Yo estaba escuchando un evangelismo que hacían unos jóvenes en Montevideo I was listening to some young men on Montevideo, y me daba cuenta que el muchacho que estaba dando a conocer este glorioso nombre Jesucristo a la gente and I recognized that that young man who was telling everyone who Jesus was, porque yo sé que Cristo es real, decía. he said, because I know Jesus is real, Él me sacó de la droga donde yo vivía. he rescued me from drugs. No importa la condición en la que se encuentra el hombre. It's not about the human condition. Si alguien es un escogido de Dios, va a llegar el tiempo de su llamamiento. If someone is chosen by God, he will be called. Y yo quisiera ahora leer otro testimonio And I would like to read another testimony del apóstol Pablo escribiendo la carta a los Gálatas, from Apostle Paul writing the letter to the Galatians. más capítulo 1, verso 11. Chapter 9, verse 11, Y dice así, and it goes like this. esta es una autobiografía de Pablo. This is an autobiography of Paul. Mas os hago saber, hermanos, But let me tell you, brothers, que el evangelio anunciado por mí that the gospel announced by me, no es según hombre, it's not about men. It's not according to what man thinks. pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, Because I didn't learn it or got it from any man, sino por revelación
de Jesucristo. but through a revelation from Jesus. Por eso digo que es tan importante tener esa experiencia, esa relación, conociendo de veras a Jesús como Salvador. That's why I say that it's so important to know Jesus. Porque, como lo dice en el verso siguiente, el 13, Because like it says on verse 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, because you have already heard about how I used to behave en el judaísmo, when I was a Jew, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. who persecuted the church of God and destroyed it. Quiere decir que la destruía la iglesia, buscaba de destruirla. Era un perseguidor encarnizado. It means that he was trying to destroy church. He was persecuting it. Pero ahí comienza la obra poderosa de Jesucristo. But that's when what God does starts. Porque este evangelio que predico, dice acá el apóstol Pablo, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Because he said that gospel, he didn't got it from any man. Hubo una obra directa de Dios sobre la vida del apóstol Pablo. There was the hand of God directly present on his life. Pero él vivió así hasta que llegó el momento de su conversión. But he lived that way until he was converted. Y dice en el verso 15, And it says on verse 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, but when God wanted and that he separate me since I was on my mother's womb, vuelvo a repetir, pero cuando agradó a Dios, but when it was nice in front of God, el llamamiento lo hace Dios en el momento oportuno. this calling, God does it when he thinks it's the right time. Otras versiones de la Biblia dice, A different version of the Bible says, cuando a Dios le pareció bien, when God thought it was right. entonces Dios interviene sobre una vida. And in that moment, God intervenes in a life. Y dice, cuando le pareció bien, me llamó. And it says, when it was the right time for him, he called me. La obra de salvación es una obra totalmente soberana. This salvation is absolutely glorious. La salvación es algo que nosotros no merecemos, Salvation is not something we deserve, ni estamos capacitados para guardarla. and we are not able to keep it by Pero, our human condition. pero Dios va haciendo esa obra en nosotros. But God is making that in our life. Va poco a poco dando a conocer cuál es su voluntad. Little by little, He's starting to show what His will is. Y cómo en la vida del apóstol Pablo, And how in the life of the Apostle Paul, desde esa misión tan baja de perseguir la iglesia, from that low mission of persecuting church, le da instrucciones. He is instructed. Y ya enseguida allí en Damasco predicaba a Cristo. And once he was instructed, he started telling everyone about it. Como decía, cuando los otros creyentes no estaban convencidos, Like it says, when the other who believe were not convinced, ellos pensaban que él había venido para llevarlos presos. they thought that he was there to get them all to jail. Dice, pero él se esforzaba mucho más But he was really making an effort por declarar que Jesucristo es el Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. trying to declare that Jesus is Christ. Jesus is the Son of God. Gloria al nombre de Jesús.
En el verso 13 leemos, On verse 13, we're reading now. porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Because you have already heard how I used to behave when I was a Jew and was persecuting church. Y en su religión judía And on his religion, he was a Jew. no era una persona ignorante. He was not an ignorant. Dice en el verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. And when he was a Jew, he had a lot of knowledge compared to those who Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. he really was in an advantage with those who seemed to know, Siendo más celoso de la tradición de mis padres. being really jealous of my parents' traditions. Pero dice en el verso 15, But it says on verse 15, estamos hablando siempre del apóstol Pablo dando su testimonio we are always talking about the Apostle Paul giving his testimony en esta carta a los Gálatas. on this letter to the Galatians. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, But when God thought it was the right time, he called me. y Él nos empieza a hablar con más profundidad ahora. And he starts talking with in a deeper level now. Porque Jesucristo, como ya se lo había revelado a Ananías, Because Jesus, like he revealed to Ananias, Él había sido escogido para conocer la voluntad del Dios soberano. he was chosen to know God's will. Y entonces, en ese entendimiento, And on that understanding, Él sabe que este llamamiento de Dios es por pura gracia. he knows that this call from God, it's all about grace. Es algo que nosotros no merecemos. It's something we do not deserve. Y Él es un exponente claro de esas cosas. And he is a clear exponent of that. Y entonces explica en el verso 16 la misión. And so it explains on verse 16 the mission. Dice, revelar a su Hijo en mí, Reveal his son in me, para que yo le predicase entre los gentiles. so I could preach it between the. No consulté enseguida con carne y sangre, I didn't ask anyone who was a person. fue tan fuerte, tan clara la obra de Dios presentando a su Hijo Jesucristo en la vida de Saulo, It was so strong and so clear what God did when he presented his son on Saul's life que una y otra vez podemos ver that we can see once again que Él se movía con las instrucciones de Dios. that he was moved with the instructions of God. Revelar a su Hijo en mí, Reveal his son in me para que yo le predicase entre los gentiles. so I could preach it between the Gentiles. Dice, enseguida, no consulté enseguida con carne y sangre, And I didn't consult with blood and flesh. ni subí a Jerusalén I did not go to Jerusalem a los que eran apóstoles antes que yo, to see those who were apostles before me, sino que fui a Arabia but I went to Arabia y volví de nuevo a Damasco. and I came back to Damascus. Arabia es una nación del desierto más grande del mundo. Arabia is nation of the biggest desert in the world. Está allí en la península arábica. It's on the Arabic Peninsula. Seguramente que allí, como dice acá el verso 18, pasó 3 años.
Probably he stayed there for 3 years, like it says here on verse 18. Yo creo que es la primera etapa I think it's the first part. Es la primera etapa en que Dios comienza a darles estas instrucciones gloriosas. It's the first part where God starts giving him these glorious instructions. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. But I didn't see any other apostle but Jacob. Y tengan en cuenta esto, que Jacobo, el hermano del Señor, And be aware of the fact that Jacob, the brother of the Lord, era el hermano de Jesucristo. was the brother of Jesus. En algunos lugares dice Jacobo el justo. At some places it says Jacob the fair. Y sabe que este Jacobo también se llamaba Santiago. And you know that this Jacob was also called James. Del mismo modo que cuando dice Cefas se está refiriendo a Pedro. The same way that when it says Cephas is talking about Peter. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. This that I wrote to you, God knows I'm not lying. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. And then I went to Syria and Cilicia. Cuando dice Siria, When he's talking about Syria, es donde estaba la capital, Damasco. it's where the capital city was, Damascus. Y Cilicia, And Cilicia, donde va posteriormente, where he goes after that, es la capital Antioquía